Desvivieron a un maestro y su fantasma sigue en la escuela. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero relatar mi historia. Desde que era pequeña, yo era de las niñas que querían ser maestra. Me ponía incluso a jugar haciendo como que ya era maestra. Sin embargo, no tenía idea de que mi primer trabajo como docente en una escuela primaria me llevaría a enfrentar algo más allá de las lecciones y las planificaciones de las clases. Yo quería irme a algún pueblo a enseñar, porque yo vengo de uno y sabía las necesidades que se tenían. Me presenté unos días después de que finalizó el ciclo y finalmente firmé mi contrato. La escuela era antigua, con paredes llenas de muchos dibujos que habían hecho los niños. Me asignaron a un salón que, según me dijeron, había estado vacío durante un tiempo. No me preocupé mucho por eso, estaba emocionada y nostálgica, lista para crear un ambiente positivo y acogedor para mis futuros alumnos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes por suerte. Preparaba mis apuntes, decoraba el salón y trataba de memorizar los nombres de los docentes que conocí. Pero pronto, pequeños detalles comenzaron a perturbar mi tranquilidad. Las primeras experiencias raras ocurrieron unas semanas después de haber comenzado. El lunes, al llegar a mi salón, descubrí que mis materiales estaban fuera de lugar. Mis ejemplos de matemáticas estaban repartidos por todo el suelo. Pensé que había sido un descuido mío, o quizá alguien había dejado las ventanas abiertas y el aire era el culpable del reguero. Reorganicé todo y continué con mi día. Sin embargo, esa misma semana experimenté algo más inquietante. Un día, mientras preparaba unas clases sobre las estaciones del año, escuché un ruido provenir de mi locker. Miré hacia el lugar y lo vi. La puerta de mi locker se cerró lentamente ante mis ojos. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y por un momento pensé que estaba imaginándome cosas. Fui a abrir la puerta, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que hubiera causado el sonido. Todo estaba en orden, pero no podía quitarme esa sensación extraña que se había apoderado de mí. Los días se convirtieron en semanas y las experiencias inusuales continuaron. A veces creía ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Pensé que eran imaginaciones mías, el resultado del estrés y del cansancio. Pero una tarde, mientras organizaba mis cosas para salir, vi claramente una sombra que pasaba de un salón a otro. No era una mera ilusión, era una figura oscura, como un humo que se deslizaba entre las aulas. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. No podía soportarlo más y decidí hablar con algunos compañeros. Les conté sobre los extraños incidentes, esperando que ellos los desmintieran, pero en cambio sus expresiones se tornaron serias. Debes saber que esta escuela tiene su historia. Hace muchos años, un maestro fue desvivido aquí. Cuentan que ese salón era suyo. Se dice que su espíritu no ha encontrado descanso, me dijo una de mis colegas con un tono serio. Su comentario me llegó a un punto que hizo sentirme incómoda, y con un poco de miedo y curiosidad me pregunté, ¿podría ser posible que estuviera conviviendo con la presencia de algún alma en pena? Cada palabra de mi compañera resonaba en mi mente, y no pude evitar pensar en la sombra que había visto. Desde ese día, cada rayo de luz parpadeante, cada sombra, tomó otra dimensión. Decidí que necesitaba hacer algo al respecto. Fui a hablar con el sacerdote de la iglesia del pueblo, quien escuchó pacientemente mi relato. Al terminar, me miró con comprensión y dijo, «Es posible que el espíritu de ese maestro esté buscando la paz. Para ayudarle, deberías pedir una misa en su honor y orar para que encuentre el descanso». Regresé a la escuela con una resolución renovada. Organicé algunos rosarios en el aula donde todo estaba sucediendo. Hablé con algunos compañeros de trabajo y compartí con ellos lo que el sacerdote me había dicho. Muchos aceptaron participar. El día de la misa, muchos llevaron veladoras. Me dio tanto gusto ver a los alumnos con sus papás participando en ello. En los rosarios en el aula estaba decorado con flores y velas. El primer día incluso nos acompañó el sacerdote. Después de que terminamos, fui a cerrar el aula por última vez. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y un ligero temor. Pero antes de salir, observé a mi alrededor y por un momento sentí que la atmósfera había cambiado. Las luces no parpadeaban más y la sombra que antes había provocado tanto miedo parecía haber encontrado su lugar. Los días pasaron y las experiencias paranormales cesaron. Regresé a mi rutina normal, aunque a veces algún compañero mencionaba al maestro de la escuela y yo recordaba la sombra que había visto.
Sin embargo, había algo diferente. En lugar de miedo, sentía un profundo respeto por quien había estado ahí mucho antes que yo. Un mes después de la misa, me encontraba dando una clase a mis alumnos. Estábamos hablando sobre las historias de la escuela, algo que siempre había intrigado a los pequeños. Cuando mencioné la historia del maestro, algo extraordinario sucedió. La puerta del aula, que siempre la teníamos bien cerrada durante las clases, se abrió sola. Sin embargo, a pesar de que nos asustamos un poco, miré a mis alumnos. Sus caras reflejaban sorpresa, pero también había curiosidad en sus ojos. Creo que su alma fue a despedirse, porque desde ese momento jamás volvimos a pasar nada paranormal. La escuela se sentía fría y daba un poco de miedo cuando los niños estaban de vacaciones, pero ya no me aterraba como antes. Nunca supimos exactamente por qué fue que el maestro perdió la vida. Hay demasiadas historias al respecto. Algunos cuentan que fue un padre de familia por diferencias de su enseñanza y calificaciones de su hijo. Otros que salía con una mamá de un alumno y el padre en su enojo lo hizo. Incluso dicen que fue otro maestro por rivalidad entre ellos. El salón sí se había ocupado antes de que yo llegara, pero no había sido yo la primera en ver estas cosas, por lo que lo dejaron como un espacio para guardar materiales. Sin embargo, el director, por la cantidad de alumnos en aumento, tuvo que utilizar el espacio y me tocó a mí. Esto pasó hace mucho tiempo y cada vez se habla menos de eso y ya lo comenzamos a olvidar.